Pues es un gusto para mí presentar a Pedro Viramontes. Somos amigos del Pío Pleistoceno, más o menos. Hemos recorrido más que una aventura pues asomarse a los sistemas complejos y anexos. Y hemos tenido comunión de opiniones y divergencias. Y siempre tiene cosas muy interesantes que platicarnos. El día de ahora nos va a hablar acerca de una nueva forma de determinar fractales en el DNA. En el DNA, sí. Por ahí. Y sí va a sacar, supongo, sus ecuaciones que también producen cosas semejantes. Sí. Y nos promete que va a haber una sorpresa al final. Sí. Entonces, pues eso. Dos sorpresas. Dos. Entonces, es un placer tenerte aquí y pues pasemos a tu plática. Ok, gracias a todos por venir acá. Sí, como dice Gustavo, Omar, que es uno de mis estudiantes que está aquí sentado, cuya foto va a salir al rato en la presentación, y yo apenas hoy en la mañana tuvimos un resultado que nos tiene muy contentos y esa es la penúltima transparencia de la presentación. Por otra parte, quise poner esta transparencia antes del comienzo formal de la plática porque me topé con ella y van a ver al ratito que esta frase de Wigner se aplica muy bien a lo que estamos haciendo hoy en día. Wigner decía acerca de la irracional efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque él estaba asombrado de que partiendo de algún resultado matemático y trabajando con el método de la matemática, es decir, avanzando, desarrollando cosas basándose en lo anterior, pero siguiendo las reglas formales de la matemática, de repente se llegaba a resultados que aparentemente nada tenían que ver con las ciencias naturales y al poco rato se descubría que era la descripción de algo en las ciencias naturales. Entonces él escribió todo este artículo. Estoy muy de acuerdo con el sentimiento de Wigner, pero no después con su interpretación de por qué él dice, y hasta lo puse en amarillo, ¿verdad? Que él piensa que el lenguaje de las matemáticas es un regalo de alguien. ¿De quién será? Pues del Señor que vive en los cielos, no sé dónde. Yo pienso que no es cierto, yo pienso que sí, que la matemática nos asombra por su cercanía que tiene a la hora de... Nos asombra por ser el lenguaje que articula las ciencias naturales, porque es parte de las ciencias naturales, digo yo, y no hace falta invocar a ningún dios. Bueno, entonces, hecho el comercial, y empezamos con la parte formal de la plática, que no va a ser muy formal, pero el comienzo es Quise poner avances recientes porque este es un tema que empezamos a trabajar hace muchos años y sin embargo lo hemos ido dejando, lo hemos ido retomando, lo hemos ido dejando, lo hemos ido retomando, pero los resultados recientes nos tienen muy emocionados y yo creo que nos va a dar como para tener para un proyecto bien sólido de investigación los próximos años. Ustedes juzgarán. Como desconozco el público aquí presente, no voy a presuponer nada, pero me imagino que todo el mundo ha oído hablar del DNA, porque es una molécula bien de moda, porque en todos lados se habla del uso forense del DNA, en todos lados se utiliza como prueba de paternidad. También los organismos genéticamente modificados. Entonces, aunque se oye hablar mucho de la prensa, vamos a indagar un poquito más en la estructura de la molécula para extraer de ahí la información suficiente para lo que queremos construir. Y también no presupongo que todo el mundo aquí conozca los vericuetos de la geometría fractal, pero todo el mundo ha oído hablar de qué cosa es un fractal. Entonces ya con eso me va a bastar, más algunos que otros ejemplos para seguir con la presentación.
Bueno, esto es lo que necesitamos saber del DNA. Más no necesitamos saber. Pero sí les voy a pedir que esta, que es la primera presentación que hago yo de la molécula del DNA, la tengan muy presente porque vamos a estar haciendo uso de la información aquí contenida. Todos ustedes pueden ver ahí que hay moléculas que están pintadas en rojo y que como tienen dos anillos, les vamos a decir que son moléculas grandes. Estas son la G y la A. Y las que están pintadas en verde, que son la T y la C, constan de un solo anillo y vamos a decir que estas son moléculas pequeñas. ¿De acuerdo? Hasta arriba se dan cuenta que hay una G unida con una C mediante un triple enlace de hidrógeno y abajo está una T unida con una A solamente con un doble enlace de hidrógeno. Entonces a la pareja GC le vamos a llamar de bases de letras fuertes y a la de T con A de débiles. Entonces, de momento nos va a bastar con esto. Nos va a bastar que de las 4 letras que componen el polímero de toda la molécula del DNA, se pueden clasificar, se pueden llevar a 2 dicotomías. La dicotomía fuerte-débil, débil, la A y la T, fuerte, la C y la G, y la dicotomía grande-chico, la A y la G son grandes y la T y la C son pequeñas, ¿de acuerdo? Cada una con sus particularidades fisicoquímicas, geométricas y demás, pero en el renglón de abajo, qué chistoso que el apuntador no apunte en la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces con el dedito, pero para un matemático, el DNA es una sucesión, mejor dicho, el genoma. El genoma, ¿qué es el genoma? El genoma es el contenido de DNA nuclear que tenemos todos y cada uno dentro de nuestras células. ¿Sí? Y digo subrayo nuclear porque también tenemos DNA en las mitocondrias, pero eso no cuenta como parte del genoma. Eso se llama genoma mitocondrial. ¿Estamos? Entonces, les decía que para un matemático es una sucesión XY de I hasta N sobre un alfabeto de 4 símbolos. Abajo viene un ejemplo, A, C, G, T, ese sería un fragmento de genoma. Y fíjense que hace falta nada más especificar una línea, porque si se dan cuenta en el diagrama de la izquierda, siempre que tengo G está pareado con C y siempre que tengo T está pareado con A. Eso se llama principio de complementariedad, de tal manera que si conozco la información de uno de los lados del polímero, la otra está determinada. Bueno, esto es lo que necesitamos saber del DNA. Quizás algunos otros detallitos, como por ejemplo el detallito de que cabe preguntarnos qué tan grandes son los genomas. Bueno, los genomas cubren un rango de tamaño de muchos órdenes de magnitud. Hasta abajo vemos los virus que andan de los 10.000 a los 100.000 aproximadamente letras. Luego, ingenuamente diría uno, bueno, súbele al grado de complejidad del organismo. Las bacterias andan de medio mega a 10 megas. Los hongos después ahí vienen amarillo. Pero aquí nuestro ego sufre un golpe terrible, porque nosotros diríamos que como somos el organismo más complejo de la naturaleza, debemos de tener el genoma más grande. Mentira de mentiras. Hasta la derecha, ¿lo ven? Donde dice mamíferos, ¿verdad? Ahí cabemos nosotros y caben pues todos los mamíferos, ratones, changos, ratas, cuyos, lo que ustedes quieran. Y ahí vemos que 2 lugares a la izquierda, el grupo de los anfibios nos la gana por un orden de magnitud, tranquilamente. Es decir, grupos de sapos, ranas, salamandras, qué sé yo, tienen genoma mayor que el de nosotros, pero sin embargo en azul claro, donde dice protistas, son los campeones. Y los protistas son organismos unicelulares. ¿Sí? De hecho, el campeón de los campeones que le gana a los humanos por más de 2 órdenes de magnitud es una amiba. Entonces, una de dos, o cambiamos nuestra definición de complejidad de organismos o aceptamos que la complejidad no correlaciona con el tamaño del genoma. Y yo creo que es más fácil lo segundo. Bueno, de hecho hay que hacer las 2 cosas. Esta es información y
Los que ya me conocen, ya saben que siempre cuento la misma anécdota, entonces los que ya me conocen, échense un sueñito los siguientes 5 minutos, pero es que esta anécdota no me aguanto de contarla ante cualquier público que me encuentre. Tengo permiso. Y la anécdota es la siguiente. Ahí tienen ustedes a Watson del lado izquierdo, a Crick del lado derecho, en el laboratorio donde... El laboratorio es mucho decir, es un bodegón horrible, ¿verdad? Donde armaron la estructura tridimensional del DNA que les valió el premio Nobel. Y les aseguro que es un bodegón espantoso porque en el año 2000 estuve yo en un año sabático en la Universidad de Cambridge y el cubículo que me prestaban era parte de ese bodegón horrible, donde trabajaban Watson y Crick. Bueno, desde luego que me emocioné mucho, pero me emocioné más cuando supe la historia. La historia fue que Watson y Crick tenían muchos años trabajándole a determinar la estructura tridimensional del DNA y estaban en competencia con el grupo rival, que era el grupo de Linus Pauling, y a ver quién ganaba, porque era asegurarse el premio Nobel. La carrera la ganaron Watson y Crick, como nosotros sabemos, por esta imagen. Y del lado derecho, en manuscrito, pueden ver ustedes la firma de Rosalind Franklin, que era una cristalógrafa de rayos X de moléculas biológicas, que era una rama recién inaugurada por su profesor, que se llamó John D. Bernal. Y yo no sé interpretar esta imagen, pero dice la gente que en cuanto la vio Crick, porque Crick era el físico, dijo, es doble hélice, y salió corriendo a empezar a preparar el paper y consecuentemente se sacaron el premio Nobel. La cosa está que Rosalind Franklin no se sacó nada por 2 razones. Uno, en los años 50 en la Gran Bretaña, una mujer no podía ser profesor. Una mujer a lo más que podía aspirar era ser técnico académico. Y Rosalind era técnica académica. Como técnica académica, los resultados de su trabajo no le pertenecían a ella, le pertenecían a su jefe. Su jefe se llamaba Maurice Wilkins, y un día Maurice Wilkins abrió el cajón del escritorio de Rosalind, sacó la imagen que ya vimos y fue y se las llevó a Watson y Crick, y de ahí fue donde construyeron el modelo que ya vimos en el cuarto ese horrible y sacaron el premio Nobel. Entonces el premio Nobel se lo dieron a Watson, Crick y a Wilkinson, que fue el que sacó del cajón de Rosalind Franklin el resultado para llevárselo a aquellos dos. Toda esa historia y mucho más viene muy bonitamente contada en este libro, que les recomiendo muchísimo. Este libro se publicó para conmemorar el cincuentenario del descubrimiento de la doble hélice. Brenda Maddox es una biógrafa profesional, es la esposa del señor Maddox, que durante muchos años fue editor en jefe de la revista Nature. Les recomiendo este libro porque, dependiendo del humor de los biógrafos, a veces las biografías o son muy apologéticas o son muy satanizantes. Esta no, esta está muy bien hecha, está muy bien construida, y de aquí viene la historia que les quiero contar. La historia que les quiero contar es que, la segunda razón por la cual no sacó el premio Nobel es porque se murió 2 meses de tomar esta foto. Y el premio Nobel nunca se concede, ¿cómo se dice? Se dice póstumamente. Se murió de cáncer a los 34 años de edad. Hoy se sabe que posiblemente el cáncer lo contrajo por la radiación, la exposición a los rayos X, que en aquel entonces no se sabía el efecto que tenía sobre el organismo. Murió de cáncer. Bueno, entonces iba yo leyendo este libro, estando yo en Cambridge, y en algún momento dice, y entonces salió triste porque las cosas no le habían salido, y se había peleado con su jefe, y agarró rumbo a su casa por la calle Mill Road. Bueno, yo me puse en las antenitas porque yo vivía en la calle Mill Road. Y después dice, y ya acercándose a su casa, oyó el silbato del tren. Bueno, pues yo vivía muy cerca de la estación del tren. Y luego dice, dio la vuelta en la calle Dorset y se metió a su casa, y esta es su casa, y la mía también. La Rosalind y yo vivimos en el mismo apartamento, aquí en el segundo piso de esta casita. Y el otro día me metí
al Google para tratar de encontrar una mejor imagen de esta, ya la tiraron para hacer un mall. Sí, pero bueno, yo veo esta fotografía y me pongo a pensar que, aunque con 50 años de diferencia, la Rosalind y yo pues compartimos la sala, la cocina, el dormitorio, el baño, y qué importan 50 años, ¿no? Entonces, es mi novia, la Rosalind Franklin, y entonces esa es una anécdota que quiero yo mucho, porque yo creo que difícilmente alguien me la iguala. Sí, estaba en el cubículo donde armaron la doble hélice Watson y Crick y vivía en la casa donde vivió la Rosalind Franklin. Bueno, ya, cosas serias, ¿verdad? Regresamos, como digo, no voy a suponer que todo el mundo es un especialista en fractales, pero hay una característica de un grupo grande de fractales que es muy importante, que se llama la autosemejanza. La autosemejanza se trata de que los fractales son la única figura de la naturaleza en las cuales cada parte es igual al todo. Y cuando digo igual, no digo parecido, ni es igual al todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de este triángulo fractal, que es el famoso triángulo de Sierpinski, si consideran ustedes nada más este triangulito y lo amplifican por el factor adecuado, les queda el mismo fractal, con todas las mismas propiedades matemáticas, con la misma cantidad de puntos, porque ambos tienen una infinidad de puntos. Entonces, desde cualquier punto de vista, del punto de vista más intuitivo al punto de vista más formal, cada parte es igual al todo. Y ahí vienen una bola de ejemplos de fractales lindos que podrán ustedes encontrar en la Wikipedia, en el Internet. El del lado derecho tiene una historia bien interesante, porque en el año 82, Gustavo, Germinal, yo y toda una bola de gente de la misma pandilla nos fuimos a un coloquio en Cuernavaca organizado por Lara Ochoa, ¿te acuerdas? Sí, y en el póster de ese coloquio, que se llamaba Primer Encuentro de Biología y Matemática y Físico-Química Biológica, en el póster incluyeron el helecho. Pero este helecho está generado con una computadora. Es un sistema de funciones iteradas, el atractor de un sistema de funciones iteradas, pero el jefe de la mesa, el chairman de la sesión inaugural era Toño Lascano, y entonces Toño Lascano, que todos lo conocemos, que tiene una vena provocadora, dijo, y hay un premio que es un lote de libros al biólogo que identifique la especie. Y los biólogos del público empezaron a pelearse. Astrocardium, ¿quién sabe? No, estás loco, que es quién sabe qué, y empezaron a pelearse y pues nunca pudieron adivinar cuál era la especie, porque vive solamente en la computadora esta especie de helecho, un helecho fractal. Los fractales abundan en la naturaleza y los fractales se pueden generar mediante varios mecanismos, de los cuales no puse etcétera porque no es exhaustiva esta presentación. Una es por autosemejanza, que es como el helecho. ¿Por qué autosemejanza? Porque cada rama es semejante al helecho, cada rama de la rama es semejante a la rama, y así cada parte va siendo semejante al total. Esa es la propiedad de autosemejanza. O bien pueden ser atractores extraños de sistemas dinámicos, como el atractor de Lorentz y el atractor de no me acuerdo quién, o pueden darse por ramificación, como se ve ahí en todos los conductos aéreos de los pulmones. Eso es por ramificación, porque tenemos un tubo acá que se parte en dos, cada uno se parte en dos, que se parte en dos, que se parte en dos, hasta llegar a los microtúbulos de aire de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a entretener mucho aquí. Esto es una pena que no lo podemos ver porque es una animación. No lo podemos ver porque tuve que pasar la presentación a PDF, y en PDF la animación no FIFA. Pero esto es una animación, un GIF, donde esto va creciendo, creciendo, creciendo hasta que nos cansemos, para que se vea que cada parte crece y se vuelve igual al total, el famoso triángulo de Sierpinski.
Pero también hay fractales en el mundo vivo, y este es uno de los ejemplos que más me gusta, no es el único ni con mucho. Este es el trabajo del profesor Ben Jacob, que desgraciadamente murió prematuramente hace apenas 2 años, y que abrió toda una rama de lo más interesante en la ciencia, porque él pudo generar todas esas figuras que ven ustedes, que son fractales con todas las de la ley. Se me olvidó decir hace rato que independientemente del mecanismo que genera el fractal, los fractales se pueden cuantificar mediante un número que se llama la dimensión fractal. Y justamente fractal viene de fractus, que no es entero, algo roto, y la dimensión fractal suele ser, la dimensión fractal de los fractales suele ser un número fraccionario. Entonces, en este caso, todos estos fractales tienen una dimensión que está entre 1 y 2. Traten ustedes de imaginarse qué quiere decir dimensión igual a 1.43, por ejemplo. Dimensión, pues quiere decir que es muy gordo para hacer una línea, pero no lo suficientemente gordo para hacer un pedazo de plano. ¿Juega? Entonces es algo que no alcanza a rellenar el plano, pero que está muy sobrado para hacer una línea. Y el profesor Ben Jacob pudo parametrizar esa dimensión fractal utilizando como parámetro de control de su experimento la densidad del nutriente. Todas estas son colonias de bacterias, de una sola especie de bacterias, una que se llama Bacillus subtilis, y la única diferencia entre foto y foto es la concentración de nutrientes. ¿Juega? Entonces son fractales en el mundo vivo. De hecho, mi favorito es este. La próxima vez que vayan al súper, en una de esas con suerte tienen... Sí hay, yo he comprado el brócoli romanesco en el Superama, que es muy lindo porque es el brócoli que está hecho de brocolitos, que están hechos de brocolitos, que están hechos de brocolitos, que están hechos de brocolitos, propiedad de autosemejanza, pero además aquí se observa de manera muy nítida una propiedad asombrosa de las plantas, y es que los brocolitos están formados en espirales que se abren a la derecha, intersectados por espirales que se abren hacia la izquierda, y a lo mejor algunos de ustedes ya saben que el número de espirales que se abren a la izquierda y el número de espirales que se abren a la derecha son siempre números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Es decir, que si de un lado hay 13, del otro lado hay 21. O que si llegase a ver 21 de un lado, del otro lado hay 34, pero siempre son números consecutivos de la numeración de Fibonacci, de la sucesión de Fibonacci. Esta no tiene nada que ver con la plática, pero también me la encontré antier y me dejó boquiabierto. Porque estos son animales que fotosintetizan, esa no me la sabía, son animales que fotosintetizan. El fenómeno en biología se llama cleptoplastia. Clepto es de robar. De robar. ¿Qué es lo que hacen estos bichos? Estos bichos se alimentan de algas, digieren el contenido del alga menos el cloroplasto. Los cloroplastos lo incorporan a su tejido y el cloroplasto sigue funcionando, fotosintetiza, y el resultado de la fotosíntesis, que esencialmente son azúcares, se incorpora al mecanismo del animal. Fantástico, fantástico. Claro está, los cloroplastos después de un rato se degradan, pero como sigue comiendo algas el bicho, sigue incorporando nuevos cloroplastos a sus células, y así sigue funcionando. Este era el cuento hasta la semana pasada. En la semana pasada leí un reporte de que estos bichos se comen las algas, los cloroplastos se van a las células, digieren prácticamente toda el alga, menos los genes que sirven para el mantenimiento de los cloroplastos, que se incorporan al genoma del bicho y que se heredan lamarckianamente. Entonces, pues, chalas, bueno, si viviera aquí, ¿quién se volvería a morir? Darwin no, porque Darwin era de mente muy abierta. Algunos de los darwinistas que solían ser más papistas, darwinistas que el mismo Darwin. Es un resultado fantástico, pero lo puse aquí porque aquí se observa
una característica que es distintiva y notable en los sistemas complejos. Y es que el bicho tiene forma de hoja. El bicho tiene forma de hoja. Y aquí nada de las explicaciones adaptativas de que las hojas tienen esa forma para evitarse hacer sombra las unas de las otras. Y no. Aquí esto es física. Si usted quiere llevar de la periferia hacia el centro el alimento que se sintetiza por fotosíntesis, lo tiene que hacer mediante ramificación de túbulos que van entregando su contenido a arterias cada vez más grandes y cada vez más grandes, y eso tiene que tener a fuerza forma de hoja. Entonces, en la teoría de los sistemas complejos, cuando tenemos las hojas de los árboles y este bicho que es una hoja, tenemos que están caracterizados por tener la misma geometría macroscópica, pero diferente naturaleza microscópica, decimos que estamos en presencia de un protectorado de la materia. Y la propiedad protegida, en este caso, es la forma de hoja. Sí, hay rollos muy bonitos en la teoría de sistemas complejos acerca del rol de las formas protegidas en la naturaleza. Una vez más, un protectorado es una clase de fenómenos que tienen las mismas características macroscópicas, aunque su naturaleza microscópica sea diferente. ¿Estamos? Bueno, Pedro, sí. pero sí es nada más para hojas de árboles deciduos. Hay muchísimos cleptobichos. No, lo que quiero decir es Sí. que tu argumento sobre las hojas tiene que tener esa... De las hojas, sí, claro. No. Claro. De las hojas de pino que son agujas, ese es otro rollo. Esas no formarían parte de este protectorado. Tienes razón, Cris, perdón. En fin, vámonos ahora de nuevo al DNA y a la fractalidad, porque en cuanto empezó a haber disponibilidad de secuencias de DNA, bases de datos públicas, que esto fue al principio de los años 90, finales de los años 80, inmediatamente hubo investigadores que se les ocurrió analizar las secuencias del DNA utilizando principalmente herramientas de análisis de series de tiempo. En particular, aquí tenemos el trabajo de Penck, Buldreyev, Havlin. Aquí le puse puntos suspensivos porque el que sigue me cae gordo. El que sigue es Stanley. Otro día les cuento por qué me cae gordo el Stanley. Si tenemos ACGT, CGTA, toda la serie de nucleótidos del DNA, él dijo, si es grande, pinta un vector para arriba, si es pequeña, pinta un vector para abajo, y entonces obtenía una línea quebrada, y esa línea quebrada se podría estudiar con las herramientas de la teoría de series de tiempo, análisis de series de tiempo. Entonces encontraron organización en forma de mosaico, que es una manera bonita de decir propiedades de autosemejanza, y lo reportaron en el año del 94. Les quiero decir que la idea de la fractalidad en el DNA no es nueva. Se trabaja prácticamente desde que hubo secuencias disponibles para su análisis. Lo que resulta un poco más reciente, esto me lo brinco, es el famoso juego del caos. No sé si han oído hablar del juego del caos para brincarme las que siguen. O han oído o no han oído, porque no hay de otra. Bueno, van a decir, medio he oído, ¿no? Pero es una cosa muy, muy sencilla. El juego del caos se juega de la siguiente forma. Pinten un triángulo, etiqueten los vértices, consideren un punto en el interior del triángulo y llámenle condición inicial a ese punto en rojo. Después tiren un dado, de tal manera que puedan elegir entre los tres vértices, y el juego del caos se juega construyendo la siguiente iteración, como si de la condición inicial uno mediante una línea al vértice ganador
y el siguiente punto de la iteración es el punto que está a la mitad del camino. ¿Se entiende? Vuelvo a tirar el dado. De esta condición inicial, trazo un segmento al que ganó, que en este caso es el 1, y entonces el tercer punto en la iteración es este, y así me voy jugando al juego del caos. Lo sorprendente del asunto es que el resultado es el triángulo de Sierpinski. Y esto plantea una pregunta muy interesante que siempre se las hago a mis estudiantes y nunca me la han podido responder. Satisfactoriamente, desde luego, ¿no? Esta pregunta se las hago a mis colegas y nunca me la han podido responder. Entonces, esta pregunta se las hago a ustedes ahorita con la esperanza de que algún día tenga respuesta. La base del juego del caos es una sucesión de vértices aleatoria, 100% aleatoria. Y sin embargo esto se organiza de una manera geométrica, armónica, regular y bonita. ¿Dónde se pierde el azar? Esto no es azar, esto bajo ninguna definición. ¿Dónde se perdió el azar? Bueno, si quieren le piensan a lo largo de la presentación y luego me dicen sus conclusiones, porque si no me voy a colgar mucho con el rollo. Entonces, este juego del caos, pues se puede jugar con el triángulo, se puede jugar con el pentágono, que también nos sale un fractal muy bonito, pero curiosamente cuando se juega con el cuadro no sale nada. Sale una sucesión de puntos densa y homogénea, un segundo, densa y homogénea, y de hecho esto se utiliza midiendo la densidad de los puntos imponiéndole una cuadrícula encima, se utiliza como prueba de qué tan bueno es el generador de números aleatorios. Dime, Chris. Entonces, el triángulo para el que genera el Sierpinski casket es equilateral, ¿no? Puede ser cualquiera. ¿Así? Puede ser cualquiera. Y de todas maneras forma puede ser isósceles, equilátero, mientras sea triángulo. Ajá. Y de todas maneras... ¿Ningún cambio en la geometría se refleja en el...? No. Uno es una transformación lineal del otro. ¿Sí? La historia es más complicada. Sí hay un patrón ahí. Se puede demostrar, es un ejercicio de matemática no tan sencilla, que todos los puntos caen sobre una curva de Peano. Pero como la curva de Peano es una curva continua, diferenciable en ningún lado, que llena densamente el plano, pues no la distinguimos de una regazón de puntos al azar. Pero lo que se le ocurrió al señor Jeffreys fue jugar al juego del caos con DNA. Le estoy hablando de historia todavía. Entonces, en lugar de etiquetar los vértices como 1, 2, 3 y 4, lo etiquetó como A, C, G y T, y con las mismas reglas, punto inicial. Pero ahora leemos el genoma y nos vamos al vértice que le toque de la lectura del genoma. Sí se puede entender esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó que el señor Jeffreys obtuvo unas cosas así que parecen fractales muy, muy lindas. Este trabajo es de 1990. En aquel entonces no estaba secuenciado el genoma humano. Entonces, esto lo hizo únicamente para la región de la beta-globina que está en el cromosoma 11, que son aproximadamente 80,000 letras, con el juego del caos. Pero después salió un investigador chino, genial Bailin Hao, porque es un tipo que le ofrecieron el oro y el cielo y las estrellas porque se fuera a vivir a Estados Unidos y nunca quiso dejar la República Popular China, donde hizo un grupo de trabajo asombrosamente bueno, publicando acerca de DNA y por características físicas del DNA. Él obtuvo figuras muy parecidas a las de Jeffreys, utilizando otra metodología que no voy a precisar en este momento porque llevaría mucho tiempo y no es la intención. Bueno, aquí se acaba la historia y aquí empieza el trabajo de Omar, que lo tenemos aquí en la primera fila, y de Diana, que está ahorita preparando los exámenes generales para entrar apenas al doctorado.
En matemáticas se necesitan los generales para entrar al doctorado y no para salir, es requisito de ingreso. ¿Qué está haciendo Omar? Bueno, ¿se acuerdan de lo que les dije de esta ilustración? Hay dos dicotomías. Está la dicotomía fuerte-débil y la dicotomía grande-chico. Pero si ya hicieron las cuentas mentales, dicen, pues, si tengo 4 letras, debe de haber una tercera dicotomía, la que sobra. ¿Por qué? Porque aquí tengo la A con T, que es débil, C con G, que es fuerte, A con G, que son grandes, T con C, que son pequeñas, pero no tengo aquí T con G. No tengo T con G ni C con A. Bueno, esa tercera dicotomía existe y se maneja en la fisicoquímica de la molécula. La dicotomía es de naturaleza química y se llaman bases amínicas o cetónicas, pero solamente hay 3 posibles dicotomías. También se puede ver de manera muy sencilla que dadas 2 de las dicotomías, la tercera está completamente determinada. ¿Eso tiene que ver con el RNA de transferencia? No nos salimos del DNA. Aquí nos quedamos en el DNA y hasta ahí. Ni siquiera en la... En Google apareas bases que regularmente no se aparean. Sí, en el RNA se valen bases que no son Watson y Crick, pero en el DNA no. En el DNA son solamente Watson y Crick. Entonces, quiere decir que tengo 3 maneras de traducir un genoma a ceros y unos, a secuencias binarias. El primer diccionario es el fuerte-débil. Las débiles se van a 0, las fuertes se van al 1. Y entonces, a partir del DNA, tengo una secuencia binaria. Las secuencias binarias son muy convenientes de trabajar. Hay muchas herramientas muy padres para análisis matemático de secuencias binarias. El segundo diccionario es grande-chico. Si es chico, lo mando al 0, si es grande, lo mando al 1. Y el tercero ya está determinado. Si son amínicas, se van al 0, si son cetónicas, se van al 1. Esto está representado de manera simbólica en la que sigue, pero ya no quiere irse a la que sigue. A lo mejor se acabó algo se acabó porque ya no quiere tampoco aquí. Alguien que me eche la mano porque... Creo que se fue de más. Sí, se fue de más porque le apachurré muchas. ¿Perdón? Ya se arregló. ¿Y el cambiador sí se quedó sin pila? No, creo que sí funciona. Sí funciona. Bueno, estábamos aquí. Entonces, un fragmento de DNA, no importa de qué naturaleza sea, si viene de un virus o viene de una vaca o de un mono capuchino o sintético o se me ocurrió pintarlo a mano, ¿verdad? Se puede traducir a 3 secuencias binarias. Pero dadas 2 de ellas, la tercera está determinada. Si la tercera está determinada, entonces los matemáticos decimos que la secuencia de ceros y unos obtenida con la dicotomía fuerte-débil es una variable independiente de alguna función y que la dicotomía proveniente de grande-chica es otra variable independiente y que existe una función que las combina las dos para darnos la tercera sucesión de ceros y unos. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? Elena dice que sí porque esta parte ya lo oyó, entonces no se vale. Todos los demás díganme que sí, por favor. ¿Qué función es esa? Esa función es muy sencilla de determinar, porque fíjense ustedes que aquí tengo un pedazo de DNA. La A en el primer alfabeto es débil, en el segundo alfabeto es grande y el resultado es amínica. La C en el primer alfabeto es fuerte, en el segundo es chica y en el tercero es amínica también. ¿De acuerdo? Pintamos esto en forma de tabla, como le gusta a los científicos de la computación, y 0 con 0 da 0, 0 con 1 da 1, 1 con 0 da 1,
y 1 con 1 da 0, y entonces Andrés inmediatamente dice, esa es la función OR exclusivo. Es la función XOR. ¿De acuerdo? Es muy fácil de memorizar, porque cuando las variables independientes son iguales da un 0 y cuando son diferentes da un 1. Pero si esto es una función de R2 en R, pues debe tener una gráfica en R3, como todas las funciones de R2 en R. Y esa gráfica fue el comienzo de lo que estamos trabajando el Omar y yo, y es que es muy sencilla de encontrar. Entonces, recapitulando un poco, si tengo una sucesión de DNA, esa sucesión de DNA es un punto en R3. ¿Cómo construyo ese punto? Pues mediante una regla muy sencilla, ¿verdad? Porque yo digo que esta primera traducción es la representación en lenguaje binario fraccional de un número real. Entonces me da la abscisa. Y digo que esta segunda es la representación fraccionaria binaria de un número real, y entonces me da la ordenada, y la variable de respuesta pues está codificada también en esta sucesión de ceros y unos, tomados en cuenta como si fueran, ¿qué dije? Un número en lenguaje binario fraccionario, ¿de acuerdo? Y este ya es un punto en R3. Y si así le hago para cada cachito del genoma, pues voy a tener un conjunto de puntos, y ese conjunto de puntos nos va a dar una idea de cómo es la gráfica de la función. Entonces, el algoritmo es muy sencillo. Tomen ustedes un genoma grandotote, ¿verdad? Pinten una ventana de tamaño arbitrario. Si quieren, al rato discutimos cómo se determina el tamaño. Aquí tengo un punto en R3, mediante la receta que les acabo de decir. La siguiente ventana del mismo tamaño, otro punto. La siguiente, otro punto, y así vamos teniendo una sucesión de puntos en R3. Lo de menos es aventar la computadora y que genere un chorronal de puntos que sabemos que van a caer en la gráfica de esta función. Lo interesante es deducir la gráfica de la función sin computadora. Y el truco es muy sencillo, les va a encantar. Ya verán. A ver, si esta es la representación fraccionaria de un número real en el intervalo 0, 1, ¿qué quiere decir que empiece con 0? Quiere decir que la X, es decir, lo que está en este eje, está en la mitad izquierda del cuadrado. ¿Qué quiere decir que este número empiece con 1? Quiere decir que la Y está en la mitad superior del cuadrado y que la respuesta es un 1, ¿dónde está? Afuera del plano. ¿Sale? Tomamos el siguiente número. Acuérdense qué quería decir esto. Quería decir que la abscisa está en la mitad izquierda. ¿Qué quiere decir que el siguiente número sea 1? Piensen en el lenguaje binario, ¿verdad? Si el siguiente número es 1, quiere decir que estoy en la mitad de la izquierda, pero dentro de esa mitad estoy en la mitad de la derecha. Y este que estaba en la mitad de arriba, si le sigue un 0, está en la mitad de arriba y de esa mitad está en la mitad de abajo. Y le toca arriba. Entonces, sigan ese razonamiento hasta que se nos acaben los dígitos y van a obtener, sí, ya no quiere, ya no quiere, ya quiso. Esta es la gráfica de la función. Sí, la gráfica de la función es un tetraedro de Sierpinski y como le apachurré, este es el generado por la computadora, como le apachurré varias veces, ya me perdí el razonamiento. Bueno, es muy bonito, se los juro, ¿verdad? Pero se puede construir esta gráfica por autosemejanza. Entonces, a un genoma le toca un tetraedro de Sierpinski. ¿Estamos? Y aquí traía yo un sinito que no voy a pasar porque no voy a... si el tetraedro de Sierpinski lo proyectan sobre el plano, les va a quedar un cuadrado. Y entonces este es el resultado de las proyecciones
de los tetraedros de Sierpinski. Fíjense bien en estas figuras son muy burdas porque correspondieron al primer experimento que se hizo, donde ya no es con el juego del caos como Jeffries, ni con la técnica que no les platiqué del chino Bailin, ¿verdad? Esto es como la gráfica de una función de R2 en R, proyectado sobre el plano. Estas son las figuras ya bonitas que hizo Omar, ¿verdad? Utilizando una biblioteca de manipulación gráfica que se llama Qt, él a cada píxel le asigna un valor de gris en una escala que depende de la densidad de puntos que caen sobre cada píxel. Entonces está muy bonita, y este es el cromosoma 21 completo del humano, que es un fractal de lo más lindo. Esto es visto el tetraedro así. Si lo vemos así de lado, nos da lo que está del lado derecho. Les pido por favor que se fijen muy bien en esta forma. Creo que es claro, ¿no? Aquí la cuestión de la autosemejanza. Aquí este cuadro es semejante al total, y aquí está el que sería semejante a él, y aquí está el que sería semejante a él, y así a toda profundidad. Aquí también se ve que esta figura con un piloncito es igual que esta, que es igual a esta, pero también al pedacito amplificado de esta, y al pedacito amplificado de esta, y así todo lo que quieran ustedes caminarle. ¿Qué hizo el Omar? Pues lo que hizo es, pues órale, pues chorros de genomas diferentes. Entonces ahí tenemos al humano comparado con una bacteria, que también es un fractal, pero es completamente distinto. Completamente distinto. Sale, pues más, otras dos bacterias, pues muy lindos y muy diferentes entre ellos. Hasta ahorita, aquí, pero en cambio, el cromosoma 21 del humano y un cromosoma de la rata, son el mismo. Acá se ve más claro porque el tamaño del genoma es más pequeño, y por lo tanto es más claro porque hay menos densidad de puntos, pero como fractal es el mismo. O sea que con esta herramienta nosotros somos como ratas. Bueno, ¿qué? ¿Que los gobernadores, qué me dijo? Bueno, sí, somos iguales que las ratas, ¿verdad? El control, pues una secuencia de DNA generada al azar se proyecta como un cuadrado completamente relleno, y una secuencia generada al azar, pero con una desviación grande del contenido de las 4 letras, es decir, en lugar de ser 25%, 25%, 25%, se hace exagerado, se hace 12%, 12%, y lo que sobra para las otras queda una cosa de este estilo. Bueno, ya nos vamos acercando. Es la misma figura, pero tiene algo en particular que relaciona a los dos bichos. Estos dos bichos, sí, pertenecemos al mismo filum, somos cordados, mamíferos, y de hecho en la práctica compartimos más del ELENA, del 90% de los genes con la rata. ¿Te vas a otros cambios? Hasta ahorita no sé, porque lo que tenemos aquí es lo que llevamos. ¿Sí? Pedro, estos resultados... Háblame más fuerte. ¿Esto cambia con el tamaño de la ventana? No, qué bueno que preguntaste eso, porque el tamaño de la ventana te va a dar una sucesión de ceros y unos que van a ser un medio a la potencia de la posición. Entonces quiere decir que para n mayor de quién sabe cuánto, ¿verdad? Ya agotaste la representación interna de un número real en la computadora, y no tiene sentido hacer la ventana más grande. Más bichos, y aquí es donde empezó la cosa ya reciente. Aquí empieza lo reciente del título. Lo reciente es que eso que ven ahí pintado, pues es un sistema de iteraciones. Es un sistema donde el valor futuro de una variable es el valor, una función aplicada al valor anterior.
Y una vez que tiene el valor futuro, lo consideran como anterior y echan a andar la maquinita para establecer una serie de iteraciones. La única particularidad que tiene este sistema es que la regla de asociación de esta función se parte en dos casos. La variable dependiente solamente puede estar en el intervalo 0, 1. Y la regla de asociación me dice que va a ser un parámetro por el valor anterior cuando estoy del lado izquierdo, ojo, y este otro valor como regla de asociación cuando estoy del otro lado. Este mapeo, este sistema dinámico es muy conocido en la literatura matemática, se llama el mapeo de la tienda de Apache, ¿verdad? Porque esta es la gráfica de la función. Es decir, una regla para la mitad izquierda, otra regla para la mitad derecha, y las iteraciones se van construyendo. Otra vez se va a brincar un chorro. Porque con la máquina, ¿verdad? No, ya se atoró otra vez. Vamos a esperar tantito a que quiera. No sé qué será. No sé qué será. Yo creo que ya saturaste de fractales tu máquina. No, si le caben un chorro. Yo no creo que sea el cambiador, pero aquí ya... Yo tampoco creo, porque le apachurro aquí y no pasa nada. Pero bueno, te dejo esas... Sí, gracias. Bueno, vamos a esperar tantito a que regrese la onda de aquí. No, no quiere. Ay, como que quiso ya hacer algo. Ahí está. Algo está pasando. Ay, Dios mío. ¿Cuál es? ¿Es este? Es ese, sí. Más. Más. Otro poquito. Por ahí. Allí estábamos. Sí, muchas gracias. Entonces, no, de hecho estábamos ya en esta, ¿verdad? Que no sé por qué sale abajo. Ayúdenme, no sé, malo. Ponle en ver, arriba en el menú, en ver, y ahí debe de estar modo pantalla completa. Sí, más abajo, allí. Muchas gracias. Bueno, no los quiero aburrir demasiado, pero esta es la manera como funciona la iteración. Se considera una condición inicial, se va uno a la tienda de Apache, ese es el segundo valor de la iteración, se regresa uno a la identidad y esa es la siguiente abscisa y va caminando uno y obtiene uno una serie de tiempo parecida a esto que tenemos acá. Se sabe muy bien que este atractor para el valor de mu igual a 2 es un mapeo caótico y es equivalente a un shift. ¿Qué quiere decir eso? Que si las condiciones iniciales las dan ustedes en lenguaje binario, entonces cada iteración lo que hace es toda esta retahíla de ceros y unos lo camina a una posición hacia la izquierda. Y este es el diagrama de bifurcación del sistema dinámico, pero este es lo interesante, porque la condición inicial que se le da al mapeo tienda de Apache puede ser cualquier número entre 0 y 1. Si exploramos el espacio completo de condiciones iniciales, es decir, el intervalo que va desde 0 a 1, y nos fijamos a dónde va a dar esa condición inicial, entonces, si la condición inicial es muy cerca de 0, es porque el número es .000000 algo. Y si lo recorren
un lugar hacia la izquierda, pues sigue teniendo un chorro de ceros hasta que aparece el primer algo, que es un 1, y por lo tanto la imagen es pequeña. Pero conforme va uno caminando, se obtienen estas figuras. Estos brincos repentinos es cuando ya tenemos que se acabó el saco de unos, de ceros, y viene el primer 1, entonces brinca para arriba. Y dependiendo de lo que siga, se construye toda esta figura. Si vamos bien, les quiero señalar que aquello es el cromosoma 21 del humano, este es el mapeo tienda de Apache, y fíjense en este perfil. Es idéntico al de acá. Entonces la pregunta, pues es la pregunta obvia. La pregunta obvia es, ¿qué tiene que ver el genoma humano en su cromosoma 21, en todos los cromosomas sale lo mismo, con un sistema dinámico determinista 100%, porque en el mapeo tienda de Apache no hay incertidumbre en los valores de las iteraciones. Una vez dada una condición inicial, el siguiente valor está completamente determinado. Entonces, bueno, demostrado está desde hace muchos años que los genomas no son letras distribuidas al azar. Si no están distribuidas al azar, tienen un componente determinista, más algún posible ruido estocástico. Entonces, esto nos sugiere la existencia de un sistema dinámico subyacente en la evolución de los genomas, al menos en el genoma del humano. Y lo último que les quiero presentar es lo que está ya ahorita calientito. No tenemos explicación todavía para el otro, ¿eh? Si a alguien se le ocurre el por qué sale el mismo perfil en el mapeo tienda de Apache y en la gráfica de la función XOR para el caso del DNA, pues cualquier idea es bienvenida. O si se van corriendo de aquí y publican el paper, pues bueno, yo tengo la culpa por haberlo expuesto en público sin haberlo tenido publicado antes. Pero ya estamos cerca, Omar y yo, de sacar la publicación. Pero lo más reciente es lo siguiente. Esta matriz es bien importante en los estudios de la bioinformática, porque esa matriz es una matriz de 16 componentes en la cual cada una de las entradas es la probabilidad de que dada una letra esté seguida de otra letra dada. Es decir, aquí tengo que esta es la probabilidad de que a lo largo de todo el genoma me encuentre una C seguida de C, que me encuentre aquí una T seguida de C. Como estas son probabilidades y esto es un juego exhaustivo, la suma de los 16 números que aparece ahí tiene que ser la unidad. Bueno, los biólogos nos dicen que en los humanos esta matriz de probabilidad no ocurre con los valores que cabe esperar al azar. Al azar, ¿cuánto cabría que valiera cada uno de estos? Pues al azar, que aparezca C es un cuarto y que esté seguido de A, otro cuarto, un cuarto por un cuarto es un 16avo, que es 0.0625. Eso es lo que cabría esperar por azar. Y la suma de todos estos debería de ser la unidad. Entonces, les mencionaba que los biólogos nos dicen que en los organismos eucariontes, C seguida de G está subrepresentado. No se sabe por qué. No se sabe por qué. Hay argumentos. Que la metilación de la citosina, que quién sabe cuántas otras cosas, bien a bien no se sabe, pero está subrepresentado. Si está, y en cambio en las bacterias, la misma, perdón por esta letra P, pero esa es la nomenclatura que utilizan los biólogos. En realidad esto es C seguida de G, esto es C seguida de G. Entonces, esta C seguida de G está subrepresentado en los organismos multicelulares, pero está sobrerepresentado en las bacterias. Pero sin embargo, si todo esto tiene que valer, la suma de todos los valores tiene que ser 1, entonces quiere decir que si esto está subrepresentado, todos los valores se tienen que acomodar. Entonces dicen, ¡ay, no, qué friega! No, porque este se mandó y es una bacteria y está más de lo que debería de estar. Entonces se tienen que acomodar
los valores de todo este renglón para seguir con las restricciones de esta matriz, que es una matriz markoviana. La suma de todos los valores tiene que ser la unidad. Y la idea es, lo hizo Omar, es que si yo utilizo como parámetros de control el contenido de C con G en cada genoma y de ese C con G, ¿cuánto de ello es una C seguida de G? Dense cuenta que son independientes. Esto quiere decir cuánto las Cs y cuánto las Gs, y saco el porcentaje de las que hay en el genoma, mientras que acá solamente tomo en cuenta aquellas veces que la C está seguida de G. ¿Estamos? Bueno, aquí salió el humano, aquí salió la bacteria. Todas las bacterias que hemos analizado están arriba de una raya que no sabemos todavía cuál es, y todos los organismos multicelulares están abajo de esa raya. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo fijo este valor en 50 y poquito por ciento, que es el humano, y con este valor fijo camino aumentando el valor de otra variable, de repente hay una transición abrupta y un reacomodo y obtenemos los genomas de las bacterias. Entonces, en física diríamos que esto es una transición de fase en la cual las variables de control son esta y esta, y lo que apenas hicimos en la mañana, y estamos más que contentos de venir a exponerlo aquí por si alguien tiene alguna idea que se pueda incorporar, es que nos agarramos una bacteria, construimos su fractal y después generamos en la computadora un genoma artificial, pero que tenga la misma matriz de dímeros. Y lo que sale es pues la misma. Esta no existe. Esta no existe, no tiene función, no codifica, no se traduce, no hay polimerasas acá, esto vive dentro de la computadora. Simplemente está generado con los valores de los parámetros C más G y CPG, y esta es la real. Y entonces, esto lo hicimos apenas en la mañana, y entonces quiere decir que si podemos interpretar adecuadamente esto, la división de los dos grandes superreinos en la evolución biológica, que son los eucariontes y los procariontes, no es continua, es abrupta. Y todo lo que viene siendo la herramienta de la física de las transiciones de fase, que déjenme recordarles que detrás de una transición de fase hay una bifurcación de un sistema dinámico, y de eso hay teoría hasta para cansarse, ¿verdad? Sería lo que tenemos acá. Entonces, estos serían los parámetros de control, son los que aparecen en los ejes de la gráfica anterior, y estamos investigando cuál podría ser un parámetro de orden. Posiblemente un parámetro de orden sea la dimensión fractal, pero eso no lo hacemos todavía. Esto que le estamos enseñando lo hicimos apenas hoy en la mañana, pero estamos muy calientes porque aquí hay mucha matemática, mucha física, mucha biología, esperando a que vaya uno y la recoja, pero no está tan sencilla la cosecha. Está buscando un parámetro de control, ¿no? ¿Perdona? Está buscando un parámetro de control, no de orden. No. Acá tengo... Un segundo. Estos serían los parámetros de control. Son los que puedo yo manipular arbitrariamente. Yo puedo fijar y mandar para arriba y construir un genoma artificial que tenga esa composición. Lo que estamos buscando es un parámetro subyacente al DNA que cambie al cambiar esta línea y que cambie de manera abrupta. Y eso es lo que no tenemos todavía. Entonces, una primera propuesta es que sea la dimensión fractal de estos bichos, de estas figuras. Si te entiendo, esa figura que tienes abajo, sí, si la vas moviendo y siempre estás abajo de la raya azul, es la misma figura. Sí, mientras mantengas constante esto. Sí,
Y cuando estás arriba, tienes otra figura. Yo diría que esa figura es el parámetro de orden. Es lo que te identifica una fase respecto de otra. Sí. Y la que te hace que te muevas de un lado a otro podría ser la dimensión fractal, que es la que te dice cómo transitar. La dimensión fractal sería como la temperatura, y eso serían como las magnetizaciones. Pues más bien, esto sería como la temperatura, esto sería como la presión, y lo que estoy buscando es el equivalente a algo que cambia abruptamente en la transición, que podría ser la densidad en el agua, la conductividad eléctrica, el calor específico, algo que no está en estas variables, pero que existe en el fenómeno. Y entonces una posible propuesta, que no es la única, sería la dimensión fractal, pero a lo mejor hay una más chida que tiene que ver con la parte físico-química y biológica del asunto. Entonces Omar y yo estábamos discutiendo en la mañana, ¿por qué no estudiar propiedades termodinámicas, energía libre, flexibilidad, entalpía y ese tipo de cosas, a ver cómo se comportan con este tránsito? ¿Sí? Y les digo que la de la mañana es esta que les enseño en este momento. Este es el bicho real y esta es la que generamos artificialmente, pero con la restricción de que el contenido CPG y el contenido C más G sea el mismo que el del bicho real. Entonces, bueno, está más fea, ¿no? Pero bueno, se le puede echar Photoshop y como en biotecnología en Cuernavaca, que nos enseñan a hacerle Photoshop ahí a las cosas y ya nos van a quedar bien bonitas, ¿no? Cuando dices que son idénticos, siguiendo esa línea de porcentaje C más... Habla más fuerte para que te escuchen atrás. Ok. Entonces estás diciendo que siguiendo esta línea, entonces donde dices que es constante, pero estas gráficas son empíricas, digamos, ¿no? No son generados por la... No están generados por la computadora, por una interacción matemática. ¿Qué quieres decir por idénticas? ¿No? Hay que ir a cada píxel y decir, a cada píxel es idéntico. Yo no creo que son idénticos. No. En eso estamos trabajando también. Estamos trabajando de tal manera que normalicemos perfectamente la longitud de lo que se analiza, para de tal manera que la densidad de cada píxel sea idéntico. Eso lo tenemos como los detalles que hay que cuidar y que hay que escribir con mucho cuidado a la hora de hacer el reporte final. Pero sin embargo, yo creo, y podría casi apostar, en que el problema de calcular la dimensión fractal es que con el algoritmo de Procacha y no me acuerdo quién, Grasberger, se necesitan muchísimos puntos. Hay un programa de la Universidad de Dresden que se llama TISEAN, que tiene muy optimizado el cálculo de la dimensión de correlación, pero sin embargo no lo hemos podido echar a andar. Es decir, lo echamos a andar, pero no podemos reproducir los resultados de ellos mismos. Entonces, en eso estamos, de que si le batallamos 15 días más y no podemos reproducir los resultados de nosotros, entonces vamos a tener que escribir nuestro programa para el cálculo de la dimensión fractal. Lo que yo casi podría apostar es que después de un cierto número, de un tamaño del genoma, la dimensión fractal ya no va a cambiar. Es decir, va a ir cambiando y va a llegar a una asíntota y ahí se va a quedar anclado. Entonces, bueno, todos los demás se dan cuenta que hay muchas cosas por hacer aquí pendientes todavía. Y lo que vamos a hacer a partir de mañana o de hoy en la tarde es dejar la computadora trabajando industrialmente para sacar chorronales de organismos procariontes y chorronales de organismos eucariontes, ¿verdad? Con diferentes valores de C más G, a ver si ocurre también esta transición. No creo que es que necesite cómo entra la homología. Lo que quiero decir es que cada grupo de bichos tiene su último ancestro común. Ajá. Que era el fractal, digamos, del último ancestro común. Si consiguiéramos el genoma del último ancestro común, sabemos un mira. grupo de bichos que quiera
Lo que sí podemos hacer, es la base de datos GenBank es enorme. Es decir, ya tenemos los genomas completos de miles de organismos, pero nosotros podemos encontrar un valor de C más G y un valor de CPG que no corresponda a ningún organismo que esté secuenciado todavía y encontrar cómo es su fractal. Entonces, eso nos permitiría decir si llegase a existir este bicho o si alguna vez se encuentra este bicho y se secuencia su genoma, su fractal debe de ser así, de esta manera. Entonces, pues, dime. Esencialmente lo que necesitas es como un poquito como el parámetro Robert, pero me parece que no es uno, es como qué métricas. No, puede haber muchos parámetros de orden. Pero en ese sentido, cada píxel potencialmente es un parámetro de orden, ¿no? Lo que quiero decir es que el píxel corresponde arriba y abajo a, que es la diferencia, el segundo píxel, tercer píxel. Sí, la esperanza es que el parámetro de orden sea global de cada genoma. Esencialmente esto es lo que les quería decir. También los que ya me conocen ya saben que siempre termino mis presentaciones de la misma manera y creo que es muy adecuado para el día de hoy, y es que no usen Windows, por el amor de Dios, ¿verdad? No entiendo por qué aquí en el auditorio no se puede proyectar con Linux. Intentamos con un cable, con otro cable, con el VGA, con el HDMI, no se puede. Y pues yo venía con mi rollo de siempre de las desventajas que tiene Windows, pero desde que vieron esa cosita azulita dando vueltas, los que conocen Windows ya saben, ¿verdad?, que esta porquería se atasca, ¿verdad?, hasta con una presentación de tamaño minúsculo, ¿verdad? Entonces, en esas estamos. Les digo que la última presentación es de hoy en la mañana y nuestra intención es pegarnos a la silla y a la computadora y dejar las computadoras haciendo pipelining con montones de genomas y con montones de valores de los parámetros de control para ver si podemos detectar esa línea con mayor precisión y lo que todavía nos queda un poco lejos, porque esto no es más que fisicoquímica y matemáticas, pero esto debe tener una trascendencia biológica y eso no lo sabemos todavía. Alguna idea, si es buena, los ponemos en los agradecimientos. Si es muy buena, los ponemos como coautores. Y si es atrabancadamente buena, escriban ustedes el paper, ¿sale? Pues muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Yo tengo un par de preguntas. Tú cuando iteras esto, eventualmente como que tratas de poner una representación de toda la iteración como un número real, algo así. ¿Qué pasa si te quedas a nivel, si trabajas con dinámica simbólica, en vez de estar viéndote esta representación, ¿lo has hecho y has podido obtener algo? No, todavía no. Lo más que nos hemos acercado a la dinámica simbólica ha sido a tratar de reproducir este perfil, porque esta gráfica es la gráfica del shift, dependiendo de las condiciones iniciales. Entonces nos gustaría mucho poder establecer formalmente el mapeo entre esto y esto de acá. Sí, pero reconoces el shift, estás pasando con cierto número de cifras, si quieres, y lo identificas como un número fraccionario. Y ese es el que va siguiendo. Y lo que yo estoy diciendo, lo que estás haciendo es vivir siempre con variables 0 y 1, o sea, sigues en la parte discreta y no te vas a esa otra representación, pero puedes ir viendo como pues lo que le llaman ellos los cilindros que están saliendo de la dinámica simbólica y jugar con la dinámica simbólica. Ahora,
Hace poco estuvimos trabajando con esto y es conocido. Cuando te vives en ese mundo, puedes implementar formalmente, muy bien implementado, una termodinámica. Y si puedes ver algo parecido a esto dentro de la cinética simbólica, con una posibilidad de representación termodinámica, entonces ya tienes bien clarito lo que es el parámetro de control, el parámetro de orden, y entra la termodinámica tal cual. Sí. Y no es nada más una cosa visual. Sí. Eso no lo aprobamos. No. Lo que hemos hecho es lo que acabo de enseñar. Me daría curiosidad en eso. Pues vamos haciéndolo. El otro día me decías que te aburrías, que te sobraba un chorro de tiempo, entonces podemos podemos utilizarlo. Pero me daría curiosidad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo escoges el tamaño de la ventana mínimo para empezar a ver esto? En realidad hay dos restricciones. Una es hacia el tamaño grande, el tamaño que debe tener la palabra para que todavía sea una palabra representable como un número de doble float en la computadora. ¿Sí? Entonces eso te dice que después de cierto número de dígitos no tiene sentido tomar más, porque son el mismo número. Y para lo corto tiene que ver con la pixelización. Tiene que ver con la pixelización porque tampoco tiene sentido utilizar el número más grande, porque como de todas maneras en este dibujo lo vas a tener que escribir como una matriz de 480 por 640, entonces eso restringe aún más el tamaño de la ventana. Pero eso restringe el tamaño de la ventana únicamente para la representación visual. Para el cálculo de la dimensión fractal sí se queda uno con todos los dígitos que le caben a un número real. Sí. ¿Una otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias por venir.